Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Proverbios 4, del 1 al 20. Escuchad, hijos, las enseñanzas paternas, atended para adquirir inteligencia, ya que os enseño una buena doctrina, no abandonéis mis instrucciones. También yo fui hijo de mi padre, amado con ternura por mi madre. Él me enseñaba diciéndome, graba mis palabras en tu mente, cumple mis órdenes y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no lo olvides, ni descuides mis palabras. No la abandones y ella cuidará de ti. Ámala y ella te protegerá. El comienzo de la sabiduría está en adquirirla y obtener inteligencia con toda tu fortuna. Hónrala y ella te engrandecerá. Si la abrazas te dará prestigio. Si pondré en tu cabeza una diadema precioso, te obsequiará una corona espléndida. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras y se alargarán los años de tu vida. Te he indicado el camino de la sabiduría. Te he encaminado por sendas rectas. Cuando camines no vacilarán tus pasos. Y si corres no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, consérvala porque te va la vida en ello. No te adentres en la senda de los malvados, ni pises en el camino de los perversos. Evítalo, pasa de largo, apártate de él y sigue adelante. Porque esos no duermen si no hacen daño. Pierden el sueño si no hacen caer a alguien. Pues comen el pan del delito y beben el vino de la violencia. La senda de los justos es como la luz del alba, que se va esclareciendo hasta pleno día, pero el camino de los malos es tenebroso, no saben dónde tropiezan. Hijo mío, atiende mis palabras, presta oído a mis razones. Bienvenidos al último episodio de Husserl. Hoy es un día muy especial, estamos en el episodio 475, en el día 13. Específicamente, hoy vamos a ver el glosario de términos generales. Vamos a ver un tipo de glosario conceptual donde nos va a aclarar cada parte integrante del libro, ¿no? Cada término, fenómeno, idea, evidencia, epogé, ego, eidos, empatía, donación, o sea, va a ser muy importante. De hecho, tendrían que empezar por acá primero. Pero bien, lo pueden igual repasar episodios anteriores ya con esta información. Pero claro, ahora va a aclarar a profundidad cada uno de los términos y nos va a aclarar muchas cosas. Por eso son notas aclaratorias. Entonces, les dejo con el audio, amigos. Nos vemos al final del video. Notas aclaratorias. Toda persona que se ha asomado en alguna ocasión a los textos de Husserl es consciente de la complejidad, precisión y riqueza de su terminología. Aquí nos limitamos a los conceptos claves utilizados en la idea de la fenomenología con el fin de facilitar su lectura y comprensión. En líneas generales, contextualizamos la función y el significado de esos conceptos en el marco del programa fenomenológico de Husserl. Asimismo, intentamos huir de la creación de neologismos innecesarios y echamos mano de algunas de las soluciones de traducción mayoritariamente aceptadas por la comunidad husserliana, pensando en ofrecer siempre un texto claro y legible en castellano, a la par que respetuoso con la precisión del lenguaje fenomenológico. Abstracción ideativa, ideirende abstracción. Un acto abstracto por el que el sujeto cognoscente aprehende una esencia, bien por vía de generalización, bien por vía de ideación. En otras palabras, abstracción es un acto ideativo por el que el sujeto toma conciencia de un universal. Absoluto, absolute. En el contexto epistemológico en el que se mueve la idea de la fenomenología, Husserl habla de evidencia absoluta y conocimiento absoluto.
La evidencia absoluta es aquella evidencia que capta un objeto completa e indubitablemente, de tal manera que obtenemos un conocimiento absoluto. Acto act. En términos generales, un acto es una vivencia que contiene tanto contenidos ingredientes como contenidos intencionales. Cabe recordar que en la fenomenología husserliana, el término acto no se limita a la actividad del pensamiento, al papel productivo que desempeña el sujeto en la constitución de los objetos, sino que también incluye aquellas vivencias, fruto de una síntesis pasiva, que responde a las influencias recibidas de hábitos, patrones motores, disposiciones anímicas, motivaciones y recuerdos, por citar algunos ejemplos. Véase la entrada ingrediente. Acto intencional, intentional or act. Un acto intencional es una vivencia o un acto de conciencia dirigido hacia un objeto. En otras palabras, un acto caracterizado por intencionalidad. Véanse también las entradas intención y intencionalidad. Actualidad, Aktualität, Wirklichkeit. En el contexto de estas lecciones, una actualidad es un objeto existente concreto e individual. También puede remitir a lo que es evidentemente presente en una percepción temporal presente. Aparición, Erscheinung. Aparición es el acto en que se muestra directamente un fenómeno, la vivencia en que aparece el objeto. También puede traducirse por el aparecer. Véase también la entrada fenómeno. Apercepción, aperception. La percepción atenta, la percepción acompañada de conciencia, recibe en filosofía el nombre de apercepción. Kant expresa gráficamente la unidad sintética de la apercepción en términos del yo pienso, que acompaña a todas las representaciones. En Husserl, remite al hecho de la aprehensión directa de la aparición genuina del objeto. Véase también aprehensión. Aprehensión, Auffassung. En general, el término aprehensión es equivalente al de intención, la captación de un objeto en una determinada manera, cogitaciones. Las cogitaciones, término adoptado de la tradición cartesiana, designan las vivencias particulares en las que un yo individual pensante es consciente del mundo. La reducción fenomenológica revela la correlación de conciencia y mundo como el campo propio de la investigación fenomenológica. En algunas ocasiones, Husserl caracteriza la correlación de conciencia y mundo como la correlación del cogito con su cogitatum. Véanse también las entradas complementarias cogitatum y cogito. Cogitatum. En la nomenclatura fenomenológica, el cogitum es el objeto al que la conciencia se dirige directamente en sus vivencias. Es el objeto conocido como presente en las vivencias, a saber, las cogitaciones, que pertenecen al sujeto pensante, al ego cogito. Véanse también las entradas complementarias cogitationes y cogito. Cogito. Husserl echa mano de este término netamente cartesiano a la hora de aplicar la reducción fenomenológica a fin de destacar dos aspectos. Por una parte, para reconducir la investigación al ámbito de la subjetividad, y por otra, para enfatizar que el cogito o el ego se dan en la reducción fenomenológica con una evidencia apodíctica. La noción de cogito también alude al ego trascendental kantiano, entendido como unidad de la percepción, esto es, del yo pienso que acompaña a todas las representaciones. Véanse también las entradas complementarias cogitatum y cogitatio. Constitución, constitución. En breves palabras, proceso que permite la manifestación y significación de las cosas. Afirmar que el sujeto es la condición de posibilidad para los objetos no equivale a postular una conexión causal entre sujeto y objetos. Lo que resulta aquí particularmente relevante es el hecho de que el proceso de constitución, en el que intervienen diversas instancias constituyentes, entrelazadas como la subjetividad, el mundo de la vida, la intersubjetividad y el cuerpo, presupone un elemento de facticidad, una predonación pasiva previa a la contribución activa del sujeto. Dicho de otro modo, la constitución es un proceso que se despliega en la estructura interrelacionada de subjetividad, mundo, intersubjetividad, como el verdadero horizonte trascendental en el que pueden aparecer los objetos. La actividad constitutiva se caracteriza, más bien, por cierta reciprocidad en la medida en que el sujeto es constituido en el mismo proceso de constitución. Así pues, es una abstracción hablar de un yo puro sin mundo. Antes bien, una subjetividad plena es una vida que experimenta el mundo, vive en un cuerpo y se relaciona con otras personas. El sujeto trascendental solo puede constituir un mundo objetivo si está encarnado y socializado. Como afirma Husserl en Ideas Thors, yo, nosotros y el mundo se pertenecen mutuamente. Ego.
El ego o el yo es el polo de identidad de toda vida consciente, tanto de la vida activa como de la pasiva. Es el centro intencional de todos los afectos, actos y acciones. Eidos. Husserl utiliza esta latinización del término griego eidos para designar una esencia. Véase la entrada idea. Empatía, infilum. Empatía es la vivencia que se produce en nuestro encuentro con otras personas que reconocemos como agentes conscientes. Al no poder acceder directamente a la conciencia de los otros, solo nos queda la posibilidad de aprehender su conciencia a través de sus actividades corporales de una manera similar a cómo gobernamos nuestro propio cuerpo. Epoché, epojí, término griego que se remonta a Pirrón, 360 a.C., principal representante del escepticismo, que en la fenomenología husserliana adquiere el sentido técnico de suspensión de todo juicio en lo que atañe a la existencia o la inexistencia del objeto. Por tanto, la epoché es un recurso metodológico que suspende la creencia característica de la actitud natural de que el mundo y sus objetos existen. Con frecuencia, Husserl utiliza también los términos alemanes de Einklammerung, puesta entre paréntesis, y Ausschaltung, desconexión, para remitirse a la necesidad de cancelar de manera provisional no solo las certezas de la actitud natural y las teorías sobre la realidad, sino también la realidad misma. Únicamente ese cambio de actitud permite volver la mirada hacia lo dado de inmediato en la conciencia como tal. La epoché deja en suspensión la existencia del mundo presupuesta en ciertas actitudes dogmáticas hacia la realidad, desconecta la creencia universal de que el mundo existe. Pero eso no significa la negación del mundo. La epoché encierra solo un cambio de actitud hacia la realidad, no una exclusión de la misma. La fenomenología husserliana, a pesar de las infundadas acusaciones de idealismo, nunca pierde la orientación hacia las cosas del mundo real. Lo que queda en suspenso es el realismo ingenuo que se debate entre la distinción entre hechos y esencias sin entrar a analizar las estructuras mismas de la conciencia. Ahora bien, la primera operación de desconexión es meramente negativa, y en este sentido, una simple condición previa que deja como residuo la conciencia en su inmanencia. Por eso, la epoché ha de completarse con la reducción. Aquí, reducción tiene el sentido positivo de retrotracción a, reconducción a, lo que está originariamente dado en la conciencia. Este segundo aspecto nos permite volver la mirada del mundo a la conciencia como entramado de experiencias. En definitiva, la reducción pretende poner ante nuestra vista precisamente la conciencia y su urdimbre de vivencias. Y para ello debemos desconectar primero el prejuicio de realidad, que hace que no reparemos en la donación de nuestra propia conciencia. Finalmente, señalar que en esas lecciones solo se menciona el término de la epoché y de la reducción fenomenológica sin entrar en más detalles. No será hasta las lecciones de 1910 de 1911, Problemas fundamentales de la fenomenología y sobre todo Ideas Strong, 1913, cuando se amplía el concepto de reducción. Para más información, véase la entrada Reducción. Evidencia, evidence. Evidencia es la expresión del acuerdo entre lo que es mentado y lo que está dado. En el caso de un juicio, la evidencia es el acto por el que soy consciente de la congruencia entre el sentido de un enunciado y un estado de cosas dado. Pero hay que enfatizar que Husserl no habla de una correspondencia entre conciencia y un objeto extramental independiente, sino de una síntesis de coincidencia, decum, de aquello que es intencionado en dos actos diferentes. En este contexto, Husserl introduce el concepto de evidencia. Si pienso que mi teléfono móvil es de color blanco y lo veo, entonces me doy evidentemente cuenta de que mi pensamiento es verdadero. Por tanto, un enunciado es verdadero cuando puede ser cumplimentado o planificado, erfüllt, de manera intuitiva. En estas lecciones, Husserl comprende el conocimiento y la verdad justo a partir del modelo de cumplimiento, Erfüllung. ¿Significa eso que la evidencia viene acompañada de una especie de sentimiento? Husserl responde con un no categórico. De hecho, en la cuarta lección se critican de manera tajante los así llamados sentimientos de evidencia por su intrínseco relativismo. Uno puede tener sentimientos de certeza virtualmente de cualquier cosa, y por esa misma razón ese sentimiento no proporciona un criterio válido de verdad. En un sentido estricto, el término evidencia
designa el ideal de una perfecta síntesis de cumplimiento donde la cosa mentada está planificada de manera adecuada por la percepción correspondiente. Así, cuando el objeto no está simplemente mentado, sino que también está dado de forma intuitiva, es legítimo decir que está dado con evidencia plena. Lo único que puede vencer una evidencia particular es una evidencia nueva y más fuerte. La posibilidad del error no desemboca en el escepticismo, ni anula la evidencia lograda en un acto. Fenómeno. En un sentido restringido, fenómeno es la manifestación de la cosa misma, es decir, el objeto justo como aparece. En un sentido amplio, fenómeno denota la vivencia de un objeto dada en una percepción interna. De ahí que la fenomenología pueda definirse como la reflexión filosófica sobre el modo como los objetos se muestran ellos mismos y sobre las condiciones de posibilidad de esta manifestación. Véase también la entrada aparición. Idea. Husserl rechaza el concepto moderno de idea entendida como una entidad mental. En su caso, recupera la noción antigua de idea como una estructura necesaria y universal de las cosas. Para evitar confusiones con el significado moderno de idea, Husserl utiliza el término latinizado eidos o la palabra alemana Wesen para expresar el sentido de idea. Imaginación, Inbildung, una vivencia que representa un objeto ausente y no actual. En ambos casos, la imaginación se opone a la percepción, en la que el objeto se da directa y efectivamente. La imaginación puede representar, esto es, volver a ser presente, el objeto reuniendo materiales recolectados en la memoria y la percepción. Esta reunión es espontánea, creativa y no está ligada al contenido de los recuerdos y percepciones de las que parte. En este sentido, la imaginación desempeña un proceso crucial en la variación eidética. Ingrediente, re. Lo ingrediente, reel, es un componente inherente de un acto o una vivencia, y se distingue de los elementos reales, real, de una entidad física o psíquica. La expresión alemana reel, utilizada como un adjetivo y como un adverbio, presenta una dificultad terminológica compleja. Husserl introduce reel para hablar de los elementos constitutivos de las vivencias, los cuales no tienen nada que ver con los componentes reales, real, de un acto psicológico. Desde la óptica de la reducción fenomenológica, los actos que hay que investigar no son los actos que se encuentran en la mente de una persona empírica y real, en el sentido cotidiano de la palabra alemana real, sino los actos tal como se dan en la conciencia pura de la persona. Reel, por tanto, forma parte de la conciencia como dato ingrediente, esto es, no remite a dato externo alguno referido al yo empírico y al mundo real, que, como insiste la reducción fenomenológica, deben quedar en suspenso. Aquí aceptamos la solución que en su momento propuso José Gauss, quien traduce rei por ingrediente. Quizá no sea la solución más elegante, pero presenta dos ventajas. La primera es una solución comúnmente aceptada y de lleno integrada en la comunidad husserliana, por lo que no tiene mucho sentido buscar neologismos que compliquen de forma innecesaria la lectura del texto. Y la segunda permite distinguir con claridad los significados de rei y real sin la necesidad de tener que introducir constantemente la palabra rei entre corchetes para evitar posibles confusiones. Inmanencia. En el ámbito de la filosofía, inmanencia remite a lo que es realmente inherente a algo, se aplica a actos que se producen dentro de la gente o que actúan desde dentro de él. En este sentido, inmanencia se opone a trascendencia. En el marco de la reducción fenomenológica, la donación inmanente de la conciencia es un dato indubitable frente a la trascendencia de los objetos dados. Así, inmanente significa lo dado verdaderamente como ingrediente, reej, el darse mismo con evidencia absoluta. Véase la entrada complementaria trascendencia. Intención, intention. Una intención, entendida fenomenológicamente, es el acto de dirigirse a algo como teniendo un significado particular. La intención también puede estar dirigida a otras vivencias. Resulta importante no atribuir a la intención el sentido ordinario de pensamiento de hacer una cosa o idea que se tiene de lo que se pretende conseguir con cierta acción o pensamiento. Diccionario de uso del español. Intencionalidad, intentionalitat. El vocablo intencionalidad se remonta al término escolástico intentio. Para Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, la intentio expresa la acción y el efecto de tender hacia algo, es decir, es un modo particular de atención sobre la realidad conocida.
La intención, pues, es el acto del entendimiento dirigido al conocimiento de un objeto. Franz Brentano, 1838-1917, retoma y amplía el concepto de intencionalidad que había caído en desuso en la filosofía moderna. En su libro La psicología desde el punto de vista empírico, 1874, sienta las bases del análisis fenomenológico de los actos psíquicos, donde intenta determinar los elementos y los fenómenos de la conciencia y sus formas de enlace. A diferencia de los fenómenos físicos sometidos a la ley de causalidad, los fenómenos psíquicos se caracterizan por ser fenómenos de los que somos conscientes como hechos evidentes y que son percibidos como referidos intencionalmente a algo. Todo fenómeno psíquico es, por tanto, intencional. Esto significa que el pensamiento nunca está solo consigo mismo, sino que siempre está referido a algo que está copresente en una vivencia. Así, un acto de fantasía, recuerdo, duda, representación y percepción, por citar algunos ejemplos, siempre está referido al respectivo objeto recordado, dudado, representado y percibido. En Investigaciones Lógicas, 1900, Husserl retoma de Brentano el concepto de intencionalidad como estructura fundamental de la conciencia, prestando así especial atención a un grupo de experiencias que presentan el rasgo común de ser conscientes de algo, remitir a algo. Pero mientras que Brentano se centra en la inmanencia del objeto en la conciencia, Husserl hace hincapié en la dirección de la conciencia hacia los objetos para resaltar la correlación entre vivencia intencional y objeto intencional. Indistintamente de que hablemos de percepción, recuerdo, juicio, expectaciones, etc., todas estas formas de conciencia se caracterizan por estar referidas a un objeto intencional, es decir, todas estas vivencias tienen su correlato objetivo. Percepción, Wahrnehmung, aprehensión directa de un objeto. Presentación, Gegenwärtigung, acto que presenta un objeto originalmente, es decir, de manera intuitiva. En ocasiones también se traduce como presentificación, en analogía al concepto de representificación, Vergegenwärtigung. Véase también la entrada representificación, real, real. Véase la entrada ingrediente, reducción, reducción. Una de las nociones fundamentales de estas lecciones es, sin duda, la de reducción fenomenológica, phänomenologische Reduktion, compuesta de la epoché y la reducción. Si bien ambas están íntimamente unidas y son partes integrantes de una unidad funcional, Husserl habla en ocasiones de la epoché como la condición de posibilidad de la reducción. Por consiguiente, es necesario distinguir entre ellas. Por una parte, epoché es el término que designa la ruptura, cancelación, exclusión o suspensión de nuestra creencia implícita en la existencia de un mundo independiente de la conciencia. Esta asunción realista es tan profundamente arraigada en las ciencias positivas que incluso permea nuestra vida cotidiana y, por ende, preteorética. Pero una fenomenología que pretende ir a las cosas mismas tiene que neutralizar este prejuicio metafísico y científico con el que operamos de manera implícita en la llamada actitud natural. Por otra parte, la reducción es el término para designar la tematización de la correlación entre subjetividad y mundo. Este es un análisis complejo, acometido en ideas y, luego resumido en el famoso artículo de la Enciclopedia Británica, que nos retrotrae de la esfera natural a su fundamento trascendental. La reducción desvela la subjetividad que permanece oculta mientras estamos absortos en los quehaceres cotidianos y la actitud prefilosófica de la vida natural, donde existimos entre otras cosas y personas, al mismo tiempo que nos olvidamos de nosotros mismos. Por tanto, podemos atribuir a la reducción dos tareas: una de limitación, Einschränkung, del mundo natural, y otra de reconducción, Zurückführung, a la vida subjetiva. Con la aplicación del tercer nivel de la reducción trascendental, practicado luego en ideas yin, Husserl descubre la subjetividad pura. De este modo, tanto la epoché como la reducción pueden verse como elementos de una reflexión trascendental, cuyo propósito es liberarnos del dogmatismo naturalista y hacernos conscientes de nuestra propia contribución constitutiva a la hora de conocer y significar las cosas. Y en contra de un equívoco comúnmente extendido en los manuales de filosofía, la epoché y la reducción no envuelven un giro hacia la interioridad, esto es, no implican la adopción de una postura solipsista. Al contrario, el cambio fundamental de actitud posibilita el descubrimiento decisivo de la subjetividad trascendental como condición de posibilidad de manifestación de las cosas.
La realidad no es un hecho bruto, separado de nuestro contexto de experiencias, sino que precisa de la subjetividad para articularse conceptual y comprensivamente. Y como insistirá el Husserl tardío, la subjetividad es una condición de posibilidad necesaria de toda constitución, pero no es la única. La constitución es un proceso que implica diferentes instancias constituyentes entrelazadas como la subjetividad, el mundo de la vida, el cuerpo, la historia y la intersubjetividad. Para más información, véanse las entradas Epoche y Constitución. Recuerdo, Erinnerung, el encuentro presente con un objeto pasado, precisamente como pasado. Reflexión, reflexión. Reflexión es el acto por el que un sujeto dirige su atención hacia sí mismo y sus actos. Rememoración. La rememoración es un momento en la síntesis asociativa por el que el objeto experimentado en el pasado es traído al presente. Véase la entrada Recuerdo. Representificación, Vertigung. Literalmente, el acto de volver a ser presente un objeto ausente, bien por medio de una representación de ese objeto, bien por medio de una imagen. Todos estos tipos de actos son harto distintos de la percepción, en la que el objeto se da directamente en persona. Transcendencia, transcendence. En términos generales, trascendencia es un ir más allá. Por ejemplo, la trascendencia de la conciencia consiste en el hecho de estar dirigida a un objeto. En el caso de la percepción, la sensación sinestética de los ojos que miran es un elemento ingrediente del acto de percepción. En cambio, lo visto en la percepción, como por ejemplo el color, la superficie, la forma concreta del objeto percibido, etc., es un elemento trascendente. Véase la entrada complementaria inmanencia. Bien, entonces, una vez analizado este punto, tenemos que empezar por primero estas notas aclaratorias de los términos y luego leerlo, ¿no? Y claro, se necesita primero este repaso antes y después de la lectura de Husserl. Nos va a servir más adelante, pero claro, entonces les dejo, pueden volver a escuchar esta lección y nos vemos el día de mañana con otro libro. Bien, cuídense todos, conozcanse a sí mismos, tengan mucha fe, sean por favor felices y sean conscientes. Hasta el día de mañana, cuídense todos.